Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús que cada día nos acompañan para poder investigar, para poder estudiar y realmente profundizarnos en el estudio de este último mensaje de misericordia al mundo que Dios ha provisto para nosotros y para el mundo. Por la gracia de Dios vamos a continuar en esta noche, rogando en nuestros corazones de que el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro personal de cada uno de nosotros y así podamos nosotros aprovechar al máximo estas palabras inspiradas de la Biblia y del Espíritu de profecía que Dios en su gran misericordia ha permitido que llegue hasta nosotros y nosotros ahora podamos apropiarnos conforme a su voluntad y llevar al mundo este mensaje. Estamos en el estudio número 86 de esta serie de justificación por la fe. Hemos estudiado en los días anteriores acerca del amor de Dios, de la justicia de Dios y de la ira de Dios hacia el pecado. Como Dios, en su gran misericordia y amor, manifestó su ira para poder solucionar el problema del pecado en este mundo. Hemos visto uno de los acontecimientos más resaltantes cuando Cristo vino a este mundo hace 2000 años atrás. Jesús vino, dice, a su templo, al templo de Jerusalén, al santuario que Dios mismo había dado el modelo y fue construido, una copia del santuario celestial, una copia de el carácter de Cristo. Era el templo de Jerusalén. Y vino Jesús a enseñar en una forma práctica a su pueblo. Así como hoy en día a nosotros nos ha enviado estas palabras escritas. Pero el pueblo de Israel no entendió. Por eso nosotros ahora, para ser librados de la ira de Dios que ya está comenzando a desatarse en este tiempo, estamos ingresando a las escenas finales de angustia, de ira y de crisis que se van a desatar sobre este mundo. Y nosotros necesitamos ser limpiados totalmente, así como Jesús purificó el templo de Jerusalén. Necesitamos que Cristo pueda ingresar a nuestro templo de nuestra alma y pueda purificarnos, limpiarnos completamente. Cristo quiere afinar el oro en nuestra vida, el amor. Por eso estamos estudiando y vamos a estudiar en esta noche cómo Jesús vino a su templo y cómo purificó el templo de Jerusalén durante 3 oportunidades. Vamos a aprender lecciones importantes para nosotros. En la Biblia, en Isaías 56:7, Jesús mencionó las palabras del profeta Isaías cuando estuvo en esta tierra. Dice acerca del templo de Jerusalén, Jesús declaró por medio de Isaías: mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Cuando dijo mi casa, no se estaba refiriendo en una forma principal al templo de Jerusalén. Se estaba refiriendo al templo del ser humano, al templo del alma humano, al santuario viviente que nosotros somos. Nosotros somos la copia del verdadero templo que es Cristo, que es Dios. Entonces, si Cristo puede bendecir, si Cristo puede glorificar nuestro templo con su entrada a nuestro corazón, a nuestra vida, entonces nuestro templo será llamado casa de oración.
ahora sí podremos nosotros orar, así como Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Seremos hijos de Dios y podremos orar Padre nuestro. Pero si Jesús no ha entrado a nuestro templo de nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, entonces no podemos orar como debe ser. Porque solamente los hijos verdaderos de Dios pueden orar así. Por eso en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 392, nos dice: Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará a su iglesia, así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Así que Cristo quiere purificar el templo de nuestra alma. Nosotros somos la iglesia si realmente aceptamos a Cristo. Porque la iglesia de Dios, dice Hechos de los Apóstoles, página 10 y 12, siempre ha sido constituido por fieles siervos de Dios. Todo el que es fiel es la iglesia de Dios, y Cristo va a purificarlo. Esa es la preparación que necesitamos. Cuando la Biblia dice: prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios, está diciéndonos de que nosotros necesitamos esa preparación. Pero si nosotros estudiamos y comprendemos este mensaje tan amplio, tan profundo, tan alto como el cielo, entonces llegaremos a comprender que nosotros somos miserables. No podemos hacer esa preparación. Necesitamos que Cristo nos prepare. Y la preparación implica una limpieza. Entonces veamos ahora cómo es que Jesús vino para purificar el templo, que prefiguraba la purificación verdadera del santuario celestial y la purificación de nuestro santuario, de nuestro templo. Veamos en Conflicto de los Siglos, página 314. Cuando Jesús descendió del cielo, estaba a punto de aparecer en este mundo, cuando este mundo tenía 4,000 años exactamente. Vino, Dios dice, para Dios no existe premura ni demora. Dios no se adelanta ni se atrasa. Exactamente marcaba 4,000 años de la historia del pecado en este mundo, y Jesús nació en Belén, vino a este mundo. Pero primero mandó su mensajero. Dice así: un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie la venida del Mesías, que es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida, sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la presencia divina. Pero allí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces, o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanzas, el hecho de que el Redentor de los hombres, Jesús, está a punto de hacer su aparición en la tierra, en Jerusalén, para poder honrar con su presencia el segundo templo. Pero ¿qué pasó?
Dice, nadie espera, nadie está preparado. Hoy en día también esa misma escena se está repitiendo día tras día, año tras año, siglo tras siglo, hasta hoy. Su mensajero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando día y noche para poder advertirnos, para poder llamarnos, para poder impresionarnos de que nosotros necesitamos recibir a ese Jesús. Ese Jesús debe nacer en nuestro corazón, así como vino a nacer en Belén. Jesús debía haber nacido en Jerusalén, en el templo, pero como aquellos sacerdotes, como aquel rey del pueblo de Israel, Herodes, como aquellos que dirigían al pueblo de Israel, no lo esperaban y no querían aceptarlo allí en medio de ellos. Jesús tuvo que nacer fuera de Jerusalén, porque había indiferencia, había orgullo espiritual. Los sacrificios en el templo eran impuros y hacían oraciones jactanciosas. Y las escuelas de teología eran escuelas donde se enseñaba con filosofía, con sabiduría del mundo de los griegos. Por eso Jesús no nació en Jerusalén. Hoy en día también Jesús no puede entrar al corazón de los religiosos, al corazón de los creyentes. No puede entrar a nuestro corazón así por así. Tenemos que nosotros reconocer que somos indiferentes, estamos ocupados en las cosas de este mundo, en las cosas que nos agradan, en las cosas que nos interesan. Tenemos orgullo en el corazón. Nuestros servicios religiosos son impuros y nuestras oraciones son jactanciosas. Nosotros decimos, nosotros somos el pueblo de Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición para que Cristo pueda nacer en nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo en la página 314 de Conflicto de los Siglos. No hay señal de que se espere a Cristo, dice, en Jerusalén en el templo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado el mensajero celestial, está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche, y que al contemplar el cielo estrellado, meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece un ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles celestiales aparece. Y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarían un día: gloria en las alturas y sobre la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Lucas 2:14. En la página 315 de Conflicto dice: ¡Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén! ¡Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y nuestro amor propio! ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación? Esa es la lección que nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos aprender.
Jesús está a la puerta de nuestra vida. Jesús está como en el tiempo del pueblo de Israel. Jesús, cuando vino al pueblo de Israel en el desierto, Jesús estableció su campamento, Jesús estableció su santuario. Moisés, bajo la indicación de Dios, bajo el modelo que le fue dado, construyó un santuario al lado del campamento del pueblo de Israel. Así también hoy en día Jesús está al lado de nuestra casa, de nuestra iglesia, al lado de nuestra vida, está afuera de nuestra vida esperando, está en una carpa, como dice el libro de Cantares que hemos estudiado. El amado, dice, nuestro amado está, dice, afuera, está tocando la puerta, pero nosotros no queremos dejarlo entrar. Muchos dirán, nosotros años estamos invitando a Cristo, Señor, entra a mi corazón, Señor, te acepto de todo corazón, Señor, te entrego mi vida. Pero Jesús nunca va a entrar, dice, porque toda promesa de Dios es condicional. Es condicional. ¿Cuál es la condición? Que dejemos nuestra incredulidad. Nosotros confiamos en el mundo, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestro dinero, confiamos en nuestra profesión, confiamos en nuestros negocios, confiamos en nuestras actividades para poder vivir en este mundo. Entonces, si confiamos en nosotros mismos, en nuestra preparación, en nuestra sabiduría, para cumplir la ley de Dios, para vivir la vida religiosa, entonces Cristo no va a entrar, porque no podemos confiar en esas cosas y al mismo tiempo confiar en Cristo. Tenemos amor propio, tenemos que desconfiar de nuestro amor propio y renunciar. Ahora sí, dice, Cristo puede entrar. Nosotros tenemos una criminal indiferencia y por eso, dice, Cristo no entra. Si Cristo estuviera en nuestro corazón, ya hubiera purificado nuestro templo de nuestra alma, hubiera purificado nuestra mente. Tendríamos una mente limpia, puro, una mente llena de pensamientos e imaginaciones santos, dirigidos por el Espíritu Santo. Tendríamos una vida física con fuerza, poderosa, una vida sana, y no tendríamos miedo a enfrentar esta crisis, ni la angustia, ni las enfermedades, ni los poderes de este mundo que vendrán. No tendríamos temor, porque el apóstol Juan dice, en el amor no hay temor. Y nuestra vida no estaría derrumbado, nuestra familia no estaría derrumbado, nuestro carácter no estaría derrumbado. Entonces todo eso nos indica, hermanos y hermanas, que necesitamos reconocer esa condición, humillarnos hasta el polvo. Solamente si aceptamos la invitación del Espíritu Santo que está trabajando de afuera, podremos llegar a esa humillación. Arrepentimiento es reconocer y estar dispuestos, dice, que Cristo pueda cambiar nuestra vida si Él puede ingresar a nuestro corazón. Así que Jesús no fue recibido en el templo de Jerusalén. Pero Jesús ahora, ¿qué hace? Nació fuera de Jerusalén. ¿Qué nos dice Lucas 19:41? Conflicto de los siglos, página 18. Así destacábase la gran ciudad. Perfección de hermosura era Jerusalén, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podría permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración?
pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca de Jerusalén, viendo la ciudad, Jesús lloró sobre ella. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes Él viniera a bendecir y salvar. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero no lloraba porque Jerusalén iba a ser destruido, porque Jerusalén, ese templo, representaba al pueblo de Israel. Cada israelita, cada judío, cada fariseo, cada saduceo era un templo. Esos templos humanos iban a ser destruidos en el año 70. Ya hemos estudiado cómo fue la destrucción en el año 70. Jesús no quería que sean destruidos con la ira de Dios que se manifestó por medio del ejército romano. Hoy en día también la ira de Dios se va a manifestar por medio de los poderes de este mundo que se están uniendo. Nosotros con nuestros propios ojos y oídos estamos escuchando. Dicen los hombres poderosos que están manejando este mundo. Dicen que es Bill Gates y la otra familia también, junto a eso, y muchos otros magnates de este mundo, nos van a manejar, nos van a encarcelar en nuestra casa, nos van a privar la libertad, así como en Jerusalén, millones de judíos, templos vivientes fueron privados, porque no aceptaron a Jesús. Ellos solo entendieron que ese profeta vino a purificar el templo de Jerusalén. No, ese Jesús vino a purificar el templo viviente de cada uno. En su ceguedad, dice, en su dureza de corazón, no entendieron el mensaje que Juan Bautista fue el último profeta que les anunció. Ellos a ese profeta le cortaron la cabeza. El rey Herodes, que era judío, le cortó la cabeza. Hoy en día también, muchos de los mensajeros de este mensaje que llevarán al adventismo, que llevará al protestantismo, al catolicismo y al mundo impío, muchos perecerán. Pero serán bienaventurados los que den su vida por llevar este mensaje de la justicia de Cristo. Porque en este mundo no va a haber salvación en ninguna parte en estos días. Estamos ingresando a la recta final, donde la ira de Dios se manifestará con misericordia todavía. Y luego vendrá, como hemos estudiado, en las 7 postreras plagas, la ira de Dios sin misericordia. Pero antes que ocurra, Dios dice, siempre ha advertido. Primero nos está advirtiendo a nosotros. Segundo, nosotros tenemos que advertir a nuestros hermanos adventistas, hermanos protestantes, evangélicos y hermanos católicos tenemos que advertir. Y luego tendremos que advertir al mundo en general. Por eso, en este libro del Espíritu de Profecía, nos dice, cuando los judíos sellaron su rechazo de Cristo, entregándola a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y a sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció, quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Así, sin Cristo, nuestra vida está condenado a la destrucción.
nosotros estamos en ese mismo tiempo. La historia se está repitiendo. La historia del nacimiento de Cristo en este mundo se está repitiendo. Cristo quiere nacer nuevamente en nuestro corazón a una vida nueva. Cristo en 1888 fue rechazado y el pueblo adventista aún ahora está siendo invitado. Todos los adventistas también están siendo invitados con este mensaje. Ahora vamos a ingresar. ¿Cómo Jesús purificó el templo de Jerusalén? Lo cual simboliza y señala cómo quiere purificar nuestro templo de nuestra alma para que no seamos destruidos en esta crisis y angustia al cual estamos ingresando. Deseado de todas las gentes, 652 y 653 nos dice: en los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo, pero los judíos habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refiriesen al templo de Jerusalén. Uno de ellos, que había sido comprado para ser testigo para acusar a Jesús, declaró: este Jesús dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como Jesús las dijo, no habrían servido para obtener su condena, ni siquiera de parte del Sanedrín. Esta es la triste historia que aconteció a los judíos, a los religiosos, al pueblo de Dios de ese entonces. Y hoy también en este tiempo está por repetirse en nosotros, en todos los a los cuales nos llega este mensaje, y todos los que también tienen la Biblia y el libro deseado de todas las gentes, y todos los libros del Espíritu de Profecía, y todos los libros y los sermones de Jones y Waggoner. Todos los que tienen esta luz estamos corriendo el riesgo de repetir la historia, porque los judíos no entendieron en su aplicación, en su comprensión espiritual de estas palabras de Jesús que dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos lo aplicaron en forma literal. Hoy en día también el adventismo aplica en forma literal. Todos los adventistas guardadores del sábado, que deberían comprender y deberíamos haber comprendido, hemos aplicado en forma literal. ¿Y cuál es la aplicación literal? La aplicación literal está en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo El Juicio Investigador. Todos los teólogos, todos los predicadores, pastores, misioneros, maestros y todos los que alguna vez hemos predicado, nos hemos equivocado en aplicar literalmente. ¿Cómo hemos aplicado? Hemos aplicado de que el santuario celestial, ese es el que tiene que ser purificado. Hemos predicado que el santuario celestial, donde Cristo intercede en el lugar santísimo, debe ser purificado. Debe ser purificado los registros de los pecados del pueblo de Dios allá en el santuario celestial. Y nosotros debemos ir allá por fe. Hasta ahí hemos aplicado en forma literal. Claro, es cierto que existe en el cielo un santuario celestial, pero lo que nos ha faltado aplicar y lo que ahora necesitamos aplicar es que el santuario verdadero es Cristo, es Dios. Porque dice que
en la nueva tierra, en el cielo, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21 y 22, dice que no vi templo allá, dice. El templo era Cristo, el templo era Dios. Entonces nosotros necesitamos ahora en este tiempo aplicarnos a nosotros. Ese templo que Jesús está purificando en el santuario celestial, ese templo somos nosotros también. Así como Jesús está purificando el santuario celestial, Cristo quiere purificar el templo de nuestra alma. Necesitamos que Cristo entre a nuestra vida. Pero para que Cristo entre a nuestra vida, nuestro templo, tenemos que aceptar que nuestra vida debe ser totalmente apartado de las cosas inmundas de este mundo. ¿Y cuáles son las cosas inmundas? Es nuestro corazón egoísta, nuestra mente carnal, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestra suficiencia propia, nuestra justicia propia. Debemos estar dispuestos a dejar, abandonar. Debemos estar dispuestos a que Cristo pueda limpiarlo. Y también la otra condición es que todas aquellas impurezas de este mundo son nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras empresas, nuestros bienes más queridos, nuestra familia que amamos y nuestra iglesia que amamos, nuestros pastores, líderes que amamos. Todo eso tenemos que renunciar, estar dispuestos a dejar. Pero de todo corazón, porque todo eso nos ha impedido para que estemos en esta situación desesperante en este mundo. Entonces ahora sí, Jesús va a entrar. Y Jesús va a comenzar a purificar el templo de nuestra alma. Va a purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Porque Cristo va a crear una vida espiritual, un hombre espiritual. Ahora sí, entonces estaremos preparados. Esa preparación de nuestra vida, sea corta o larga, dice, desde principio a fin, es obra de Cristo, si es que ingresa a nuestro corazón. Y seremos un hombre poderoso, así como David. David era un hombre poderoso y venció al gigante Goliat. Y David venció a los países paganos. Así nosotros, con el poder del Espíritu Santo en el corazón, podremos enfrentar la crisis final. Al nuevo orden mundial podremos enfrentar. David enfrentó también a todos los que se oponían a él. Tenemos otro ejemplo. Sansón también nació por el poder del Espíritu Santo y fue poderoso. Así nosotros necesitamos nacer a vida nueva, poderosos, como un poderoso gigante. Por eso necesitamos estudiar. Entonces ahora vamos a continuar estudiando. En Deseado de todas las gentes, página 130, nos dice: al entrar Jesús en el templo de Jerusalén, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados de sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja de contaminación. Cristo vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo, sin la debida instrucción acerca de su significado espiritual. Los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto, y entre ellos, sin que se le reconociese ni honrase, estaba aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial del templo.
Jesús había dado instrucciones acerca de las ofrendas, comprendía su valor simbólico y veía ahora que habían sido pervertidas y mal interpretadas. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. Aquí tenemos, hermanos y hermanas, grandes verdades. ¿Cómo encontró Jesús al templo de Jerusalén? Vio, dice, lleno de transacciones injustas. Por eso en Lucas capítulo 16 dice, nosotros también nuestra vida está llena de riquezas de injusticia, riquezas de maldad, que ya hemos estudiado. Así que, nuestro templo de nuestra vida también, ¿cómo está? Hay tráfico profano. Nosotros, dice, estamos ocupados en los afanes de esta vida, en todo lo que nos interesa a nosotros. El amor egoísta está ocupado en buscar todo para nuestro sí, para acumular bienes, pertenencias de este mundo. Pero ese dinero, ese conocimiento, ese poder que estamos adquiriendo de nada nos valdrá en estos días finales. Jesús dice, vio todas estas cosas, un culto espiritual, dice, que había desaparecido en Jerusalén, que los sacerdotes, dice, no estaban, dice, conectados, unidos a Dios. Entonces, todas esas ceremonias no tenían ningún valor. Así está nuestra vida religiosa. Necesitamos tener poder, necesitamos establecer una conexión verdadera, pero para eso tenemos que desprendernos de las conexiones de este mundo. Hoy en día, tanto el mundo y el mundo religioso, y nosotros los creyentes también, profesos, estamos conectados con el mundo. Estamos conectados con el Internet, estamos conectados con el televisor, estamos conectados con el celular, estamos conectados con todos los aparatos de este mundo modernos. Estamos conectados con nuestro trabajo, estamos conectados con la educación del mundo, conectados con la alimentación del mundo. Ese es nuestro gran problema. Para conectarnos, dice, con Dios, necesitamos desconectarnos con todas esas conexiones del mundo. Si no estamos dispuestos a desconectarnos, Cristo no va a entrar para conectarnos con la fuente del amor, con la fuente del Espíritu Santo, con la fuente de la gracia. No se puede servir al mundo y servir a Dios. Por eso dice, ¿cómo encontró Jesús al templo de Jerusalén? Dice, ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con Dios. No había una conexión con Dios. Estaban desconectados. Por eso, no aceptaron que Jesús naciera en Jerusalén. Esa es la gran verdad. Hoy en día, el mundo religioso, el adventismo, es experto en hablar de la purificación del santuario celestial. Pero nadie habla de la purificación de nuestro santuario viviente, de nuestro templo, de nuestra alma viviente, del templo humano. Nadie habla de ese mensaje. Primero, para que nuestro templo sea purificado, tiene que desconectarse de todas las conexiones de este mundo. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Deseado de todas las gentes, 131. Jesús dice con mirada escrutadora. Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él, mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades,
hasta nuestro tiempo vio Jesús. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibían que el Evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Así que el amor de Dios ha sido ocultado desde el tiempo de los judíos hasta hoy. Por eso es que nosotros no tenemos el amor de Dios en el corazón, porque el amor es poder. Si tendríamos el amor de Dios, nuestro hogar sería un hogar, dulce hogar, un hogar pedazo del cielo en este mundo. Si tendríamos el amor, nuestros hijos tendrían el amor de Dios y serían hijos jóvenes consagrados a Dios. Si tendríamos el amor de Dios, no tendríamos temor, miedo a todos los males de este mundo. Pero este amor nos ha sido ocultado. El testigo fiel no ha sido recibido por el ministerio, porque el ministerio hemos estudiado que son estrellas caídas. Entonces nos han privado, dice, y han traficado con la gracia de Dios. Han enseñado una gracia que da bendición material, una gracia que da riqueza temporal, una gracia que ilusiona al creyente con bendición temporal. Y no se ha presentado una gracia que libera del pecado. Esa gracia que está en Romanos 6:14, que dice, el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará. El que tiene la gracia de Dios en el corazón y el amor, vive una vida sin pecado, una vida perfecta en Cristo, una vida santa, una vida purificada. Ese evangelio no ha sido predicada. Nosotros necesitamos ese evangelio. Terminemos de leer el párrafo en la página 131 de Deseado. Dice, vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante de Jesús. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano se clavaron en el rostro de Jesús. No podían retraer su mirada. Algunos intentaron esconder su cara, como si en ella estuvieran escritas sus malas acciones, para ser leídas por aquellos ojos escrutadores de Jesús. La confusión se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios, el silencio se hizo penoso, un sentimiento de pavor dominó a la asamblea en el atrio de Jerusalén. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder de sus hechos, de sus actos, de sus obras. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de su humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final. Y aunque no la rodeaba una gloria que la acompañará entonces en el día final, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían toda la multitud en los atrios del templo de Jerusalén en la fiesta de la Pascua, donde estaban millones de israelitas judíos, posándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con impotente dignidad,
y una luz divina iluminaba su rostro. Habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley de los 10 mandamientos que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo. Se oyó repercutir por las bóvedas del templo: quitad de esto aquí, y no hagáis la casa de mi Padre casa de comercio. Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó que la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. Las monedas cayeron y dejaron de oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas de injusticia. Jesús no los hirió con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo látigo parecía una flamígera espada que penetraba en sus corazones. Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los cambiadores y los negociantes en ganado, huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento: el de escapar de la condenación de su presencia, de la ira de Dios. El pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron. Les acusaron pavor de palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Recordaron que había escrito acerca de él: me consumió el celo de tu casa. Pronto la tumultuosa muchedumbre fue alejada del templo del Señor con toda su mercadería. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano, y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio, la presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. La purificación del templo. La purificación del templo. Jesús anunció su misión como Mesías, que comenzó su obra. Esto es lo más interesante, voy a repetir. Está en Deseo a las Gentes, en la página 132. Esta es la lección que necesitamos aprender, hermanos y hermanas. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Así que Jesús comenzó esa obra de purificación en el templo del alma humano. Jesús purificó todos los tráficos de negocios que se realizaban afuera del templo, en el atrio. Y cuando vieron a Jesús allá, todos aquellos sacerdotes, aquellos mercaderes que negociaban con la gracia, con la religión, tuvieron que huir de ese lugar, como si hubiese llegado el día final del juicio de Dios. Y Jesús derrumbó aquellas mesas con las monedas, desató a aquellos animales, a los corderos, a los palominos, que contaminaban ese lugar. Así que para Jesús, solamente con su presencia y su palabra, purificó el atrio del templo, y luego comenzó
a enseñar y a bendecir, a curar a los enfermos. Esta es la lección que necesitamos aprender nosotros en este tiempo. Si nosotros estamos dispuestos a dejar este mundo con todas sus cosas, Jesús va a purificar de nuestras vidas todo el amor al mundo. Para Jesús es fácil derribar nuestras mesas de negocios. Para Jesús es fácil desprendernos del dinero, de nuestro capital, de nuestro ahorro, del dinero que hemos acumulado. Para Él es fácil desprendernos. Para Jesús es fácil desprendernos de las actividades de este mundo que son profanos, que el sistema de este mundo, que los poderes de este mundo han creado, han inventado las profesiones, los negocios, las empresas, las fábricas, los mercaderes de esta tierra, con los cuales nos han esclavizado. Para Jesús es fácil desprendernos. ¿Por qué todavía estamos esclavizados en la ciudad con estas cosas? Porque Jesús no ha entrado a nuestro corazón. Jesús es el único que nos puede desprender. Nosotros no podemos dejar esas cosas. Humanamente es imposible. Pero para Jesús es fácil. Así como purificó los atrios del templo, nos puede liberar de la esclavitud de este mundo. Esa es la lección que necesitamos aprender. Por eso estamos detenidos con calma estudiando este estudio. Vamos a terminar de leer ese párrafo. Dice: en la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo construido para morada de la presencia de Dios estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo, y para nosotros también como el Israel espiritual. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo el ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín, los ángeles hasta el hombre, fuese un templo para que Cristo habitase como el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Así que nosotros, a causa del pecado, mientras tengamos el pecado en el corazón, esa mosca muerta, seguiremos siendo un templo profanado. Hemos dejado de ser el templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Así que nosotros no revelamos el carácter de Dios, la gloria de Dios. Tenemos el carácter carnal, carácter humano, carácter de este mundo, carácter de la bestia. Tenemos la imagen de la bestia. Por eso nuestro carácter es malo. Por eso nuestro hogar no es feliz. No vivimos feliz en este mundo. No vivimos en paz, gozosos, alegres con el amor. Porque Cristo no está en el templo de nuestra alma. Sigamos leyendo. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Así que los judíos no comprendieron esa lección. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. No quisieron entregar sus vidas, dice, como santuarios del Espíritu Divino. Eso mismo hoy en día se está repitiendo. En 1888 se repitió eso. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano,
representan con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de toda contaminación, de todo pecado. Jesús quiere limpiarnos de todo pecado, 100% de limpieza, tanto de las cosas de este mundo y también del amor egoísta en el corazón, de los deseos terrenales, dice, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Así que Jesús quiere limpiar los malos hábitos. Nosotros tenemos malos hábitos, que nos gusta la comida de este mundo. Nunca vamos a cambiar, nunca vamos a poder practicar el verdadero vegetarianismo, la verdadera reforma por salud. Nuestros hábitos tienen que ser cambiados. En el hombre espiritual, sus hábitos son buenos, pero el hombre carnal tiene hábitos malos. Al hombre carnal no se le puede educar en cambiar esos malos hábitos, imposible. Hay que desechar el odre viejo al hombre viejo. Jesús lo puede hacer esa obra, tiene poder. Jesús dice, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida al templo de nuestra alma? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que Jesús primero tiene que venir a nuestro templo. Así como Jesús, después de su muerte, entró al santuario celestial. Ahora quiere entrar a nuestro santuario de nuestro templo, de nuestra alma. Quiere ser como fuego purificador, como jabón de lavadores, y sentarse a afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos dejó en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3 y capítulo 6. Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que han posesionado el corazón. Ahí está el meollo, la sustancia de la justificación por la fe. Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que han posesionado el corazón. Nuestro corazón está posesionado de 7 espíritus malos, como el corazón de María Magdalena, que Jesús purificó. El hombre, por más que sea el mejor religioso del mundo, el hombre, por más que practique toda la Biblia, que obedezca toda la ley de Dios, que pueda hacer muchas obras, que pueda predicar el Evangelio, la teoría, no podrá purificar su corazón, dice. Imposible. La salvación no es por obras. El hombre natural, el hombre egoísta tiene que morir. No necesita predicar ni cumplir. Está destinado a morir. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día muero. El ser humano natural no quiere morir de golpe. Por eso en el plan de salvación, Cristo ha provisto que por su gracia cada día podemos morir. Entonces la conversión, la entrega, la renuncia de nuestro yo y del mundo tiene que ser cada día. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará a nadie. Cristo no puede obligar. Si nosotros no estamos dispuestos a renunciar, si nosotros no tomamos la decisión de dejar nuestra vida y el mundo, Dios no puede hacer nada. No viene Jesús a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él
y cenaremos con Él. Jesús no puede entrar a la fuerza. Tenemos que nosotros estar dispuestos y renunciar, tomar la decisión de dejar todo lo que tiene que ver con el pecado. Y Él habitará con nosotros y andará con nosotros y seremos su pueblo y será nuestro Dios, dice. Ahora sí estaremos seguros en los días finales de la historia de este mundo. Podremos enfrentar la crisis, podremos enfrentar el corto tiempo de angustia y el tiempo de angustia hasta la venida de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Estamos agradecidos porque tenemos un Jesús que todavía por su gracia ha postergado el tiempo y está esperándonos. Y todavía va a esperar. Primero terminará el tiempo de gracia para nosotros y todavía se prolongará un corto tiempo de gracia para el mundo al cual el Espíritu de Dios nos llevará a nosotros para anunciar este Evangelio de salvación completa en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios nos bendiga. Gracias por vuestra atención y por vuestra comprensión. Será hasta el día de mañana que continuaremos estudiando esta purificación de Cristo durante 3 oportunidades el templo de Jerusalén, en las 3 Pascuas que Jesús visitó Jerusalén. Es nuestro deseo y oración. Amén.